Hola, bienvenidos a todos. No puedo ver a nadie, ya sea mejor. Bienvenidos a todos. Hoy es la última actividad pública que hacemos en este local. Un local que ha sido para nosotros nuestro hogar filosófico por casi 12 años. Para nosotros esto no es un motivo de tristeza, sino de una gran alegría, porque brevemente iremos a un local mayor, donde podamos vivir más aventuras filosóficas. Hoy veréis el resultado de un proyecto de investigación de nuestra pequeña biblioteca. Es para mí un gran motivo de orgullo, ¿por qué no? Este es el tercer proyecto que hacemos. El primero fue sobre la Atlántida, el segundo fue sobre la alquimia, y hoy es sobre la cábala. Tenemos que explicar que nosotros no somos cabalistas, somos filósofos, y vamos a buscar la verdad ahí donde esté, sabiendo que nunca la vamos a encontrar, y sabiendo también que nunca dejaremos de buscarla. Para nosotros, la cábala representa uno de los pocos caminos espirituales de Occidente. Digo de Occidente porque en España fue una de sus principales cumbres, como Pedro os va a explicar, y quería hacer un punto sobre qué significa espiritual, que es la tercera vía o la tercera posibilidad. Nos han hecho creer que tenemos solo dos posibilidades. Bueno, primero quiero hacer una pregunta. ¿Quién cree en Dios aquí? Levanta la mano. ¿Quién no cree en Dios aquí? Levanta la mano. Vale, y los que no han levantado ninguna de las dos posibilidades. Okay. Entonces el camino espiritual es la tercera vía porque nos han hecho creer que tenemos solo dos posibilidades. Una es creer que hay un señor de barba blanca encima de las nubes y que ha creado todo esto y que si, no sé, si uso preservativos voy a quemar en el fuego del infierno para siempre, y que la mujer fue hecha de la costilla del hombre, o creo en que todo viene de una explosión y nada tiene sentido. Esas son, infelizmente, las dos posibilidades de visión del universo que nos han dado, y para creer en una necesito anular una parte de mí, para creer en una necesito anular mi corazón, y para creer en la otra necesito anular mi mente. Y la tercera vía, la vía espiritual, es la vía que va a poder aunar las necesidades que tenemos. Nuestro corazón tiene algunas necesidades. Tenemos una necesidad de sentido, tenemos una necesidad de ética, de moralidad, y también tenemos una necesidad de inmortalidad, y nuestra mente tiene la necesidad de cuestionarlo todo. Cuando podemos encontrar un camino, encontrar un sendero, donde cuestionar no destruye lo que encuentro en mi corazón, sino que lo apuntala y lo fortalece, hablamos de una vía espiritual, y eso es lo que la cábala nos va a proponer hoy. Sin más, voy a pasar con el grupo y vamos saliendo de uno en uno. Vamos a explicar un poco de aquello que hemos aprendido. Ha sido un año de proyecto de investigación y de ninguna forma podríamos estar aquí hablando 10 horas seguidas para explicaros todo aquello que hemos aprendido, pero para nosotros es muy importante poder dar. Y esta escuela, de hecho, está toda construida alrededor de la idea de que el ser humano necesita dos cosas. Necesita poder crecer, necesitamos todos poder crecer, poder comprender cosas que antes no comprendíamos, poder dominar cosas que antes nos dominaban, y que también tenemos la necesidad de contribuir, de servir, de ser útiles a la sociedad que hacemos parte. Entonces, cuando encontramos alguna forma de saciar estas dos necesidades, la necesidad de crecer y la necesidad de contribuir, seremos felices. Y por eso hoy hemos venido aquí a dar, porque hemos crecido y ahora queremos entregar y compartir algunas de las cosas que hemos aprendido. Entonces ahora os pasaré con Pedro y vamos a empezar este viaje. Al final de todo
Vamos a hacer un turno de preguntas, bueno, preguntas de comentarios, y que podamos comentar las cosas entre todos. Y muchísimas gracias por haber venido y espero que podáis disfrutar del viaje tanto como nosotros hemos disfrutado. Gracias. Gracias, Matan, por tus palabras. Yo creo que es un mensaje que compartimos todos aquellos que hemos compartido esta magnífica aventura de este año de investigación que a todos nos ha llenado y nos ha fortalecido nuestro ánimo y nuestro espíritu. Y vamos a entrar a la conferencia. Porque aparte de sentimientos y de cuestiones, pues siempre tenemos tiempo. Vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de una palabra. Ponte el micro, ponte delante del micro, por favor. ¿Se me oye? Tengo que exponer mis pulmones a una gran fuerza. Va. Vamos a empezar hablando de una palabra que para mí es una de las más bonitas que hay en el diccionario de todos los idiomas. La palabra misterio. ¿La habéis oído todos? ¿Sabéis lo que es el misterio? Si buscamos la raíz etimológica de esta palabra viene del griego, del verbo griego mío, que significa labios cerrados, ojos cerrados, secreto. Secreto. Cosas que están ocultas. El misterio es algo que es uno de los acicates que tiene el ser humano para vivir. Porque sabe que detrás del misterio está la verdad. En esta escuela somos buscadores de la verdad, al igual que muchos de vosotros. Y buscar la verdad es uno de los alicientes más importantes para seguir viviendo. Bien, una de las formas que se tiene para investigar el misterio es aquella información que ya tenemos. Y esa información que ya tenemos son los textos escritos. Textos que pueden ser de carácter filosófico, de carácter espiritual, de carácter incluso legal y también religioso. Entonces, la Torá, el estudio de la Torá y ese estudio que desembocó en la creación de los grupos de estudio de Cábala es una de las formas más interesantes que hemos encontrado para descubrir lo que hay entre esos textos, entre esas líneas. La Cábala es una escuela de pensamiento esotérico que nació junto con otras escuelas de pensamiento esotérico, como fueron los esenios o los judíos hasiditas. ¿Qué busca la Cábala? Ese pensamiento o esa investigación de carácter esotérico. Pues precisamente lo más importante para la Cábala, y por ser un texto religioso, es cuál es la relación entre Dios y el ser humano. Y incluso antes que eso, ¿cuál es la relación entre Dios y su creación? ¿Cuál fue la creación de Dios? El universo, según los judíos y según los estudiosos de la Cábala. Dios como, en teoría, ser infinito, que no podemos conocer, que no tiene ni principio ni fin, que es eterno. Y el universo, que es algo que por muy grande que sea, sabemos que tuvo un principio y seguramente tendrá un fin. Por tanto, es finito y no es eterno. Muchos de vosotros, cuando habéis oído la palabra Cábala, pensaréis que la Cábala es una religión. Pero, sin embargo, no es una religión. Es precisamente un estudio sobre los textos sagrados de la religión judía, sobre la Torá. Es una interpretación, es buscar una interpretación diferente. Entonces, pensar que cuando empezaron a surgir los primeros grupos de estudiosos de la Cábala, claro, eso nos ocurre con todas las religiones y con todas, por así decirlo, lo que está de una forma estática. Hay una norma, hay unos conceptos, hay unas creencias establecidas.
En la religión judía, aunque no sea una religión de carácter dogmático como puede ser el cristianismo, pues sí, evidentemente tiene unas formas y una interpretación más o menos lineal de los conceptos que establece la Torá. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellos que de una forma intuitiva empezaron a estudiar y desarrollar esos conceptos ocultos en la Torá, claro, no eran personas que podían ofrecer sus conocimientos al público, porque entrarían en contraposición y en contradicción con lo que decían los rabinos. Por eso, esas personas se reunían de forma secreta. Recordad, misterio, el misterio. Y a su vez, como otras organizaciones de carácter secreto y hermético, como podrían ser los masones, los templarios, sus conocimientos, sus investigaciones se transmitían de forma oral, de unos a otros, de maestro a discípulo, de discípulo a maestro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque iban en contra al estatus de la sociedad judía de esa época. Eso sería en cuanto a lo que entendemos por Cábala. También Cábala, la palabra Cábala significa, porque también nos lo estaremos planteando, ¿qué significa la palabra Cábala? También la palabra Cábala significa recepción, tradición, correspondencia. Ese sentido, el sentido de buscar y encontrar ese mensaje secreto. Y ahora vamos a hacer un pequeño paseo por la historia para ver cómo evolucionó la Cábala desde su nacimiento hasta más o menos su periodo de máximo esplendor. Tenemos ciertas referencias de la Cábala que se remontan al siglo II a.C. Pongámonos en situación. Judea, provincia del Imperio Romano, conquistada y sometida por los romanos. Entonces, en ese caldo de cultivo de una religión como la judía, que recordar, estaba siempre pensando en que llegaría un Mesías para liberarle de los romanos y que les salvaría, llegaría al reino de los cielos. Ahí empiezan a trabajar o a investigar nuestros amigos los cabalistas. Seguimos en el transcurso de los años, de los siglos, y claro, llega un momento que, como sabéis, en el siglo V, siglo VI, cae el Imperio Romano. Y se va produciendo un periodo de lo que es denominado la diáspora judía. Lo habréis oído en alguna ocasión. Los judíos están por todo el mundo. Entonces, en esa época, y sobre todo en lo que es la época medieval, podemos decir que los judíos habían establecido a ambas orillas del Mediterráneo, tanto en el norte de África como en la Europa de esa época. Habían constituido sus comunidades y en general vivían de una forma bastante armónica, tanto en Europa como en la España, en la Sefarat, que les llamaban los judíos a España, en el cual, recordad que estábamos en una fase en la cual estamos en el periodo más álgido de la Reconquista, en el cual tanto los judíos vivían en la parte musulmana como en la parte cristiana, llevando una vida más o menos de convivencia. Entonces, llega un momento en esa época, la época medieval, que estaríamos estableciendo entre los siglos XI prácticamente al siglo XVI, en el cual la Cábala va teniendo una mayor visibilidad. Y además en el sur de Francia ya se tienen referencias de un grupo cabalístico denominado, o mejor dicho, dirigido por un tal Isaac el Ciego en el siglo XI. Y a su vez coincide con un acontecimiento histórico muy importante, y es la llegada a Europa de los primeros textos escritos de la Cábala. No los conocimientos que, como habíamos dicho en un principio, habían pasado oralmente de unos a otros, sino ya textos escritos. Eso le va a dar a la Cábala, o a los estudiosos de la Cábala, una fuerza y un desarrollo importantísimo. Y ese desarrollo, como nos decía Marta anteriormente, cristaliza en Sefarat, cristaliza en la península ibérica. Aquí se produce el primer gran renacimiento de la Cábala.
fundamentalmente con lo que denominamos 3 escuelas fundamentales de la Cábala en nuestro país, que fueron la Cábala o la Escuela de Cábala de Girona, en Cataluña, que se especializó en el estudio del árbol de la vida. Luego, otra escuela, fundada por Abraham Abulafia, fundamentalmente centrada en el estudio de la numerología y de los nombres de Dios. Y una tercera, y más importante, que es la escuela, como veis aquí, la escuela castellana, que recoge textos a lo largo del tiempo de la tradición cabalística y lo recoge en el libro fundamental de la Cábala, que es el Zohar, que está atribuido a un tal Mosé de León, que se entiende que es un cabalista de la época o de la tradición cabalística castellana. Este es el libro fundamental de la Cábala, el libro de cabecera de la Cábala. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, como hemos comentado nosotros, en Sefarat, la querida tierra de los judíos, llega un momento en el cual llegamos al final del siglo XV, al término de la Reconquista y, por desgracia, la expulsión de los judíos. Lo recordamos todos, la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos. Eso causa un trauma, evidentemente, en toda la sociedad judía. Una parte de ellos se va a convertir o va a ser obligados a convertirse, que algunos veremos que se convierten a medias, y otros no les queda más remedio que escapar de la península ibérica, escapar de Sefarat. Entonces, los que escapan de Sefarat, y entre ellos muchos grupos de cabalistas, pues lógicamente se extienden su peregrinaje por el norte de África, y curiosamente muchos de ellos llegan hasta, incluso vuelven a su tierra, a Judea, a lo que hoy entendemos por Israel. Y se produce el segundo momento de esplendor de la Cábala, que es con el denominado grupo de Safer en Galilea, y en el cual tenemos 3 de los pilares fundamentales de ese grupo, que son los que consiguen revitalizar de nuevo, de una forma espectacular, los conocimientos de la Cábala. Tenemos por una parte a Isaac Luria, que es quien hace una nueva interpretación sobre el libro de la creación, recordar el Sefer Yetzirah. Jaime Vital, alumno de Luria, que nos habla de la reencarnación de las almas. Y finalmente Mosé Cordovero, que realiza otra reinterpretación sobre el árbol de la vida, aquel árbol de la vida que estaba especializado en la escuela de Girona, como acabamos de comentar. Y nada más y nada menos hace un texto de 1400 páginas. Eso en el siglo XVI, un libro de esta naturaleza. Entonces, pensemos que ese esfuerzo que realizan esas personas, pues lo que va a conseguir es este segundo florecimiento en la parte de Judea de la Cábala y, por tanto, y en extensión en Oriente Medio. Estos serían los 2 aspectos o los 2 puntos en los cuales destacamos más el crecimiento o el auge de la Cábala, en lo que entendemos por la Europa Occidental o incluso el Medio Oriente, como comentamos. Y para finalizar, vamos a hablar de los 2 tendencias o tipos de Cábala que nos podemos encontrar. Por una parte, la denominada Cábala teosófica o teúrgica, y la Cábala metafísica, estática, lingüística o de los nombres. Esto es muy complicado, pero parece muy complicado y muy lenguaje difícil, pero bueno, es más sencillo que eso. La Cábala teosófica teúrgica es un sistema en el cual, a través del estudio del Ein Sof, del infinito y del árbol de la vida, el ser humano, el hombre, es capaz de, a través de la investigación, llegar al conocimiento de Dios. Ese sería por esa parte. La segunda parte, sin embargo, la Cábala metafísica, estática, lingüística de los nombres, tiene un planteamiento diferente, que es, a través, conseguimos conocer a Dios a través de la revelación, de la mística. Vosotros sabéis, seguramente también tenéis referencia de místicos españoles, como pueden ser Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿cierto? ¿Ya habéis oído? Pues esta sería una especie de metafísica o de
o de mística muy relacionada con esto. Esta metafísica, esta cábala metafísica, es una cábala que impulsó Abraham Abulafia, que ya conocimos que es de la escuela de Zaragoza o de la escuela de Aragón. Entonces, esto era un antecedente de lo que vino en el cristianismo con estos místicos castellanos, por ejemplo. O sea, que todo viene de un punto. Abraham Abulafia vivió, os estábamos hablando de un cabalista que vivió durante el siglo XIII, mientras que Teresa de Jesús es nacida en el siglo XVI. Pero todo está relacionado. Todo va saliendo a la luz y todo tiene su explicación y su influencia. Nada es enteramente original. Todo está inventado. O casi todo, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia esa cábala teosófica de esta cábala metafísica o estática? Que la revelación, entienden, que se hace a través de una preparación previa del ser humano, del hombre. ¿A través de qué? A través de meditación, a través de ayuno, a través de ejercicios físicos, a través de canto, cantando, por oraciones, e incluso estudiando la combinación de las letras hebreas, el orden y la modificación de las letras hebreas y de los números. Con eso se decía Abraham Abulafia que se conseguiría en ese estado de desarrollo y de conocimiento llegar a un punto en el cual el ser humano tendría la revelación divina, el contacto místico con la divinidad. Bien, pues hasta aquí un poco mi pequeña exposición, ¿eh? Y nada, pues vamos a seguir buceando en el mundo del misterio y voy a pasar la palabra a mi compañera Sorrina, que nos va a hablar del misterio de la creación. Adelante. ¿Cómo comenzó todo? Esta es una de las preguntas que las personas nos hemos hecho desde siempre. Los mitos de la creación en las distintas religiones buscan respuestas a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Existe un punto de inicio? Hoy, con el avance de la ciencia y la tecnología, tenemos parte de las respuestas a estas importantes preguntas. ¿Cómo comenzó todo? Desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, la ciencia consideraba que el universo siempre había existido, sin creación y que era infinito. A partir del siglo XX se formula la teoría de la creación del universo, la teoría del Big Bang. Pero para entenderla un poquito mejor, retrocedamos en el tiempo. Imaginemos que estamos en los inicios del universo, hace 14.000 millones de años. Imaginamos que toda la energía del universo está concentrada en un punto, más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imaginaos que estamos en este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos e imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir una gran explosión, el Big Bang. La energía se ha liberado, las temperaturas son extremadamente altas y el espacio se va expandiendo a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido lo que es nuestro universo. Y este es el más profundo de todos los misterios. Parte de la energía se condensa, formando la masa y las partículas fundamentales de nuestro universo. Partículas que constituirán todo lo que somos, incluido nosotros. Pero la ciencia no tiene una única voz de si el universo es infinito o finito, ni ninguna teoría alternativa de que antes de la creación del universo no existía nada. Puedes pasar. Por el contrario, para la Cábala, antes de la creación del universo,
existía lo que es el infinito, el Ein Sof, que ocupaba toda la existencia. Contenía luz, energía con inteligencia y que lo ocupaba todo. Es decir, solo existía la luz. Para que fuera posible el proceso de la creación, el propio Ein Sof tuvo que contraer su energía para generar un espacio, para que la creación del mundo material fuera posible. Esto es lo que se conoce como el concepto de Chib-Chun, y no es nada más y menos que una retirada de luz, para generar un vacío y que la creación sea posible. Para ello, se dieron dos contracciones. La primera contracción es que fue fallida, ya que la energía entró de forma tan potente que fue incapaz de integrarse, por lo que el Ein Sof tuvo que volver a su estado inicial sin vacío. Y la segunda contracción, que es lo que la ciencia conoce como Big Bang, la energía entra de forma filtrada, curvándose y disminuyendo su fuerza hasta conseguir la densificación de la luz, que es la propia materia. Ahora la energía ha pasado de tener magnitudes diferentes y ha pasado de ser de infinita a finita. El espacio creado tiene energía propia, pero es la misma energía del Ein Sof con magnitudes diferentes. Por lo tanto, el universo creado es finito. A lo largo que la energía va pasando por el vacío, se van creando las diferentes dimensiones. No muevas la dimensión de Agat Kamon, que es lo infinito. Es el mundo raíz de los cuatro mundos. Es el hombre modelo, el modelo de la perfección y el final del proceso evolutivo del hombre. Y está relacionado con la voluntad divina. Después está el mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación. Es el que está más cerca del infinito. Es donde se encuentran todos los arquetipos y todas las semillas de lo que será la creación. Es decir, es lo infinito dividido en semillas en potencia. Después podemos encontrar el mundo de Briah, que es el mundo de la creación. Es el inicio del espacio y tiempo. La creación ha empezado. Es la creación del mundo mental, el mental concreto, las formas y los pensamientos. Después encontramos el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, el mundo psicológico. Es la dimensión de la emoción y de la psiquis. Y por último podemos encontrar el mundo de Asiá, que es el mundo de la acción y de la materia. La creación está hecha. Es el mundo de la acción concreta y de los sentidos físicos. Todas estas dimensiones están conectadas a través de una columna, Kaf, que no es más ni menos que un hilo de luz que une las dimensiones con el infinito y hace que todo funcione de manera armónica. A medida que descendemos por las diferentes dimensiones, vemos que nos vamos alejando de la luz, lo que implica una mayor independencia, libertad y responsabilidad del ser humano. Ya que la luz representa la bondad y en nuestro universo se encuentra limitada, tenemos la posibilidad de ir hacia la luz, de evolucionar, tomando nuestras propias decisiones, eligiendo entre el bien y el mal, rectificando nuestros propios actos, solo con el objetivo de poder purificarnos, transformarnos y rectificarnos a nosotros mismos. Y este es el verdadero sentido de la vida. Es importante conocer que somos todo lo que creamos en la vida. Controlarlo no es tan fácil. Comprenderlo no es sencillo si no sabemos lo que involucra todo eso. Por eso, por medio del árbol de la vida, podemos conocer el proceso para que esto sea posible, ya que no es nada más y menos que un mapa de conocimiento, una hoja de ruta hacia nuestro destino. Es una manera gráfica de interpretación que nos ayuda a conocer todo lo que está integrado en nosotros. Está formado por 10 dimensiones o sefirots, que cada una de ellas tiene una energía y una potencia divina, y se interconectan a través de los senderos. Las dimensiones tienen energías neutras, pero en función del uso que le demos, la energía se podrá transformar en positiva o en negativa. Al final, lo que el árbol de la vida
lo que nos permite es evolucionar en la vida, ya que la energía de cada una de las dimensiones nos permite pulir nuestras actitudes y pulir nuestra personalidad, siempre con el objetivo de evolucionar. Las dimensiones se clasifican en triadas, que ahora explicarán cada uno de mis compañeros. La triada de más arriba, que es la de las dimensiones intelectuales, la triada intermedia, que son las dimensiones psicológicas, y la triada de abajo, que son las dimensiones sociales. Y ahora os dejo con mi compañera Pilar, que os va a explicar las dimensiones superiores, que son las dimensiones intelectuales. Voy a intentar explicarles las tres primeras sefirot, que son las tres emanaciones divinas. Forman parte de nuestro universo, la parte más elevada de nuestro universo. Son Keter, que es la corona, Jochma, la sabiduría, y Binah, el entendimiento. Pero hay una sefirá oculta, que está en el círculo blanco, es un reflejo de Keter. Es la puerta de entrada y salida del árbol. Es la conciencia que viaja por las distintas dimensiones y el puente que las conecta. Es el distribuidor de energía y la salvia del árbol de la vida. Hemos venido a aprender para experimentar más luz. El judaísmo otorga un sentido existencial a través del crecimiento de edad. El secreto de edad está en la estructura interior del ser humano. El alma humana tiene una luz que es invencible. Nuestra existencia física nos hace experimentar una experiencia material. Sin embargo, si conseguimos aumentar nuestros niveles de conciencia, podremos transformar lo malo en bueno, solo con situar las energías en el punto donde les corresponde. Lo que hace que una energía sea mala o buena es el contexto en el que actúa. Por eso es tan importante el estudio y la comprensión del árbol de la vida. Así enfocaremos nuestras energías de forma correcta. Aunque el problema no son los desequilibrios entre las energías, sino la falta de coordinación entre ellas. Y esto, enfocar estas energías en el lugar correcto, es un trabajo que nos va a llevar toda nuestra existencia física. Por eso, Dat es la experiencia y el autoconocimiento. La primera sefirá es Keter, que es la corona, la voluntad divina. Es lo que está más allá de la capacidad de comprensión de nuestra mente. Representa nuestra esencia y su arquetipo es Dios. Esta luz superior generadora de la creación es el principio vital de todas las formas de energía y por tanto de vida. Es el yo infinito, el amor. Pero nunca llegaremos a alcanzarlo, porque esto es una búsqueda permanente. Esta fuerza de Atma o de Dios es la que hace que nos levantemos cada vez que caemos. La relación con Keter es una relación con la voluntad y el esfuerzo. Un esfuerzo que es eterno. Es de una gran humildad ser consciente de todo aquello que ignoramos. Y solo así nos podemos relacionar con Keter. Es una relación con todo lo que no sé. Lo importante es el ideal que nos hace caminar, porque siempre estamos haciendo. Es un aprendizaje continuo que nunca acaba. Cuanto más veo, más me doy cuenta de todo aquello que ignoro. Por eso,
La humildad es la joya de las virtudes. La segunda sefirá es Jochma, que está situada debajo de Keter, en la parte derecha. Es la sabiduría, la intuición. Es el primer poder consciente del intelecto, pero permanece incomprensible hasta que conseguimos estructurarlo en nuestra mente racional. Jochma está asociada en el alma con la intuición, destellando a través de la conciencia. Tiene que ver con Buddhi, que es entender sin pensar. La intuición es cuando lo vemos claro. Jochma es la representación de la parte derecha de nuestro cerebro, donde surge la creatividad y el mundo de las ideas, hasta manifestarse de forma creativa o artística. Posee la energía del fuego y está asociada con lo masculino. Es el grado de conciencia más alto al que podemos llegar. Ascendemos a él cuando sanamos nuestra historia personal y llegamos a formar parte del inconsciente colectivo. El mejor camino para conseguirlo es a través de las virtudes. Pero hay que tener estructura para poder recibirlo. De lo contrario, se llega a la locura. En Jochma, uno no es nada importante. Aquí el mal se desvanece. Aquí estamos en paz con todo. La tercera sefirá es Binah, situada debajo de Keter en la parte izquierda. Es el entendimiento, la comprensión. También es orden y estructura. Está asociada a lo femenino. Es como la madre que nos protege. Por eso la mente siempre nos justifica. La mente es la que nos da estructura para poder recibir la luz. La energía de Binah es dar forma a la fuerza que viene desde Jochma para poder crear algo concreto. Juntos, Binah y Jochma forman el par cósmico de lo masculino y femenino universal. Binah es el proceso racional en la persona que trabaja para desarrollar una idea. Está representada en la parte izquierda del cerebro, que es donde radica la razón. Es la alimentación de Jochma. Binah es la inteligencia reveladora y creativa de todas las cosas. Y ahora les dejo con Matán, que les va a explicar las tres siguientes sefirot, que es la parte psicológica. Bueno, yo no sé si alguien conocía el árbol de la vida antes. Si alguien lo conocía, levanta la mano. Bien, hay unos cuantos aquí. Perfecto. Clarificar algunas cosas. Entonces, el árbol de la vida es un mapa, y aquí vemos cómo la luz que explicó Sonia va bajando poco a poco hacia la materia. Esta columna es la parte masculina, y masculina no tiene que ver con hombres o mujeres, sino tiene que ver con lo que da. Entonces, esta columna es toda la parte que da, y esta columna es lo femenino, que para la Cábala es todo lo que recibe. Bien. Entonces venimos de la tríada superior, que es lo que nos explicó Pilar, de la relación entre la intuición y la razón, la capacidad de poder generar y dar vida a este extraño equilibrio entre las cosas que intuyo y las cosas que razono, y las dos van a generar un complemento, o van a unirse mejor, y van a dar vida a un hijo. Y como amamos todo aquello que creamos, llegamos a la siguiente sefirá, que es Gesed, que significa misericordia, que es nuestra capacidad de dar. Es curioso que en la Cábala la parte más elevada de la psique humana es aquello que puede dar.
Una clave, hemos venido al mundo a dar, aunque Cábala significa recibir. Aquí tenemos un encuentro, un equilibrio entre el dar y el recibir, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, dar es uno de los sentidos de la existencia humana y es la capacidad de entregarme a algo por pura generosidad. En cada uno de las sefirot nos vamos a encontrar con la energía propia de esta dimensión, con un equilibrio sano. Cuando esta dimensión está correctamente afinada, vamos a tener acceso a una experiencia y podremos fluir a través de ella. Y cuando esta dimensión está desarmónica, está desafinada, nos quedaremos enganchados o seremos rechazados por esta dimensión. El desequilibrio en esta dimensión es cuando yo no sé dar o cuando yo doy a aquello que la persona no necesita o doy a quien no quiere recibir. Gesed es la capacidad de dar y de entregarme por pura generosidad. La siguiente sefirá, que es Geburá, que está de la parte femenina, viene de Gibor. Gibor es fortaleza y es mi capacidad de decir no. Es la capacidad del ser humano de crear límites, de sostener estos límites. Naturalmente, el sano equilibrio en esta dimensión me va a permitir reconocer y honrar mis límites y el límite de los demás, y también me va a permitir comprender lo que yo necesito cambiar para lograr, para recibir determinadas cosas. La desarmonía o el desequilibrio en esta dimensión será reflejada como una forma insana de autoritarismo, una forma insana de rigidez interna. Y aquí, en el equilibrio entre esta capacidad de dar y esta capacidad de recibir, vamos a vivir un viaje, un camino, y el camino son estas 4 etapas. Cuando yo recibo por recibir, ¿qué significa recibir por recibir? Cuando mi Geburá está bien ordenado, entonces yo me propongo hacer tal cosa y la consigo. Logro aquello que me propongo. Esto es un ejemplo de Geburá, de yo me propongo esto, entonces lo consigo. Aquí vemos como los dos han conseguido lo que querían. Vemos que mientras ella sigue siendo hermosa y él sigue teniendo dinero, los dos son felices. Esto es un ejemplo de recibir por recibir, y esto va a conllevar a una felicidad momentánea. Lo anterior, ¿vale? Siguiente ejemplo. Pero, ¿qué ocurre cuando yo quiero recibir y no lo consigo? A veces yo puedo creer que si yo doy, yo voy a dar por recibir, ¿no? Es cuando, no sé, me siento solo y he tratado de quedar con algunas personas, pero no lo consigo, y entonces preparo una super cena y hago los platos favoritos de las personas a quien quiero invitar y vienen. Entonces, cuando yo doy para poder recibir, y esto es una receta de una infelicidad segura. Estos 2 niveles, el nivel de recibir por recibir y dar por recibir, son niveles que para la Cábala son animales. ¿Sí? Estos son ideas de un cabalista maravilloso, argentino, y luego podemos hablar de él. Tenemos una línea, que es una línea que separa estas 2 direcciones, o estas 2 dimensiones. Esta dimensión animal o instintiva, que es cuando yo quiero esto y lo consigo, o cuando no lo consigo, pues yo doy para conseguir. Vamos a entrar en la vía humana, que es cuando yo doy por dar. Dar por dar es cuando yo doy desde la pureza. ¿Siguiente, ¿verdad? Vale. Esto es cuando doy por recibir, y seguimos y vamos a la siguiente dimensión, que es cuando doy, por dar, y ese es el despertar del alma humana. Cuando yo doy por la comprensión de la necesidad de dar,
lo que en India se llamaba la recta acción, que es uno de los componentes fundamentales de esta escuela de filosofía, que es cuando yo doy por deber o por la comprensión de lo que es necesario ser hecho. Y es cuando llegamos al último nivel, que es cuando yo recibo por dar. ¿Qué significa esto? Tengo un recuerdo, cuando yo tenía unos 14 o 15 años, yo tenía uno de mis primeros profesores de filosofía a quien sentía mucho cariño, y entonces yo estaba aprendiendo a tocar el violín. No sé si habéis tenido algún vecino que aprende a tocar el violín, no es una experiencia agradable. Pero bueno, era su cumpleaños, yo quería hacerle un homenaje, entonces le toqué cumpleaños feliz en el violín, y él sonrió, me agradeció, y años después entendí, ha sido un desastre, pero él recibió, porque para mí dar era muy importante en este momento. Y hay algunos momentos en nuestra vida donde aprendemos a recibir por dar, no recibir para dar, sino recibo porque comprendo que para esta persona dar es una realización y soy capaz de abrir el camino para la realización de esta persona. Cuando unimos, cuando unimos la capacidad de dar y la correcta capacidad de recibir, cuando encontramos la armonía justa entre estas dos dimensiones, vamos a dar vida a la siguiente sefirá, que es Tiferet. Tiferet significa la belleza, y la belleza es nuestro mundo interior, que es la correcta autoestima. Cuando somos capaces de dar sanamente, cuando somos capaces de recibir sanamente, entonces este equilibrio va a dar vida a una correcta autoestima, a un sentido de amor profundo por nosotros mismos, que no es lo mismo que narcisismo. Yo puedo amarme profundamente sin ser arrogante o narcisista. El narcisismo va a empezar cuando me creo superior de los demás. Pero debemos todos aprendernos a amarnos profundamente. Entonces, este es el corazón de la tríada psicológica, el equilibrio entre dar y recibir y la constatación o el descubrimiento de esta vida interior que es el centro de nuestro propio corazón, refugio sano y seguro de todo aquello que pueda ocurrir fuera. Y ahí podemos hablar de toda la parte de Viktor Frankl, de la logoterapia, o de todos los filósofos que han existido nunca, de la capacidad de descubrir en el centro de nuestro corazón un lugar seguro, un lugar donde podemos ver todas las circunstancias y vivir en paz. Y ahora os voy a pasar a mi compañero, Miguel Ángel, donde os va a explicar la tríada inferior. Gracias. Buenas noches. Pasa otra diapositiva más, por favor. Vale, ya hemos hecho una revisión de lo que es la tríada superior, la tríada intermedia, llegamos a la tríada inferior, en la cual habitan, por un lado está Netzach, Hod y Yesod. Esas dos primeras son las que me van a aportar herramientas para la comunicación, tanto de mis emociones como de mi pensamiento. Y por otro lado vamos a tener Yesod, que es mi relación con el otro. Pasa diapositiva. Vale, comenzamos con Netzach, que significa victoria, aunque también puede significar vitalidad o eternidad. Eso es muy interesante, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de seguir. Imaginaos, bueno, no lo vais a imaginar, lo voy a hacer. Voy a decir dos frases. Una va a ser, lo siguiente que diga es verdad, y la siguiente es, lo anterior que he dicho es mentira. Si la primera de arriba es verdad y en la segunda digo que lo de arriba era mentira, eso significa que lo de arriba era mentira, pero entonces lo de abajo es verdad. Es como autorrecursivo, ¿no? Como que son dos frases que se hacen referencia la una a la otra y no salgo de ese círculo.
Bueno, pues esto es genial porque lo puedo aplicar aquí mismo y voy a usar las herramientas de la cábala para hablar de las herramientas de la cábala. Empezando por esta, Netzach, que consiste en mi capacidad de expresar emociones, expresar sentimientos. Y esto lo voy a poder hacer mediante símbolos o cosas como, por ejemplo, el arte, la música, la danza. Yo, de hecho, y volviendo a este tema de la recursividad, os estoy mostrando imágenes que seguro que transmiten más que 3 horas de discurso, porque os vais a dormir a la media hora. Sobre todo si lo tengo que dar dando yo a la piruleta. Eso no significa, bueno, perdón, eso significa que yo voy a poder transmitir ideas sin tener que utilizar un lenguaje estructurado y cerrado. Puedo usar un lenguaje que es justo lo contrario, no estructurado. Eso no significa que la música no tenga un lenguaje, o que la pintura, el rojo no signifique algo, o el verde no signifique otra cosa. Simplemente significa que cuando yo os muestro el color verde, o esa imagen de una señora bailando, o el Guernica, a cada uno le va a transmitir algo distinto. Va a ir en la misma línea, pero va a ser diferente. Dentro de ese símbolo, de eso que yo estoy percibiendo, voy a volcar una parte que está dentro de mí, para que le llegue al otro. Eso es importante. Bien. Cuando hablamos de Netzach, podemos hablar de las ventajas, como por ejemplo eso de poder trabajar mi comunicación hacia los demás, expresarles mis sentimientos, expresarles mis emociones, incluso tener un cierto carisma o poder trabajar esta exteriorización de lo que tengo dentro. Pero también tiene sus desventajas, sus vicios, digamos. Por ejemplo, podría haber alguien que hablara con tanto ímpetu y con tanta fuerza y con tanta convicción que aunque lo que diga no tenga ningún sentido, me convence. De hecho, hay una charla TED muy interesante en la que es un chaval que explica cómo dar charlas TED. Y no explica cómo dar charlas TED, simplemente se pone a decir, ahora voy a pasar un gráfico que pone números 1, 2, 3 y 4, y es muy interesante porque mira, el 1 es más pequeño que el 2, y más pequeño que el 3, más pequeño que el 4. No está utilizando un lenguaje de las charlas TED son así, sino que lo está mostrando. Igual que yo ahora no estoy diciendo, dando una definición aquí de manual, sino que os estoy poniendo imágenes. Otra vez la autorrecursividad. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos a Hod, que significa resplandor. Como habéis ido viendo, como a lo largo del árbol de la vida, en los extremos tenemos ideas que se parecen mucho, pero que no son iguales. Si Netzach lo que me permitía era expresar las emociones, Hod lo que me va a permitir es expresar las ideas. Eso no significa que las ideas vengan de Hod. Las ideas vienen de Binah. Pasan por Geburah, donde adquieren una estructura y llegan a Hod, y es cuando yo las expreso. Yo ahora estoy hablando con un lenguaje estructurado, porque si yo hablara a ti como indio suena raro, debido a que el lenguaje tiene una estructura determinada. Eso me permite dar discursos que siguen una lógica o que tienen un cierto razonamiento. Bueno, es importante recalcar que Hod no me permite a mí entender las cosas, porque eso ya hemos dicho que viene de arriba, sino que me permite expresarlas para que el otro lo entienda. Me permite tener esas herramientas necesarias para poder hacer que se encienda la bombilla en otra persona y diga, ah, mira, ahora ya lo entiendo. Y esto es lo típico que se dice de, se aprende, algo lo sabes seguro, cuando lo puedes explicar, si no lo sabes explicar es que no lo has entendido. Bueno, pues poder explicar esto, poder hacer que alguien lo comprenda, es haber pasado todo ese conocimiento que se adquiere en Binah hacia Hod. Vale, pasamos a la siguiente. Si Hod es lo que soy yo en mi comunicación hacia los demás, Netzach es lo que soy yo en mi comunicación pero de las emociones hacia los demás. Como ha comentado Matan, se produce una unión de estas dos ideas y además en este esquema que estamos siguiendo en concreto es la última unión del árbol de la vida justo antes de llegar al reino de la materia. ¿Y eso qué significa? Cojo esas dos ideas, lo que yo
soy en mis sentimientos y expreso, lo que yo soy en mis ideas y expreso para ser lo que yo soy en el aquí y el ahora. Cuando yo expreso hacia un otro, hacia alguien más, cuando yo estoy aquí dando una conferencia de cábala hacia alguien más, es porque hay un yo. Yo tengo algo dentro de mí, un poquito el Gosum, diría Descartes, con otras ideas un poco diferentes, pero bueno. Ese yo es lo que yo soy ahora mismo, aquí de pie en la tarima. Ese yo no es el mismo que Saint Tiferet. El buen trabajo de Yesod lo que nos va a hacer va a ser poder identificar ese yo que soy ahora mismo con ese yo que está en Tiferet y tener una guía, un camino a seguir para poder encontrarme, digamos. El mal trabajo de Yesod lo que va a hacer va a ser convertirme en una persona más influenciable, más manipulable, o que incluso va a buscar estar en su zona de confort. No voy a intentar llegar a ser mejor persona, sino, mira, y se está muy bien, en sofá y Netflix. Entonces, el trabajo en Yesod es importante para crecer como seres humanos, no tanto por mí mismo, como comentaba Matán, es poder dar a los demás también una parte de aquello que yo he recibido. Volvemos a aquello de la autorrecursividad, por lo que me gusta tanto, ese tema es muy interesante. Hemos pasado un año haciendo investigación a este respecto y ahora la estamos contando. Mis compañeros y yo hemos utilizado las dos herramientas de la cábala, que son Netzach y Hod, para pintar dibujitos y hacer una explicación, y que os quede bien claro, pero no para decir, mira qué guay que soy, sino para decir, hemos encontrado esto. Esto es importante, esto es interesante para vosotros. Así que, para vosotros, os dejo con mi compañero Matán, que va a explicar el último paso del árbol de la vida. Muy bien. Hemos hecho un viaje desde la luz infinita, hemos pasado por la intuición, la mente, hemos pasado por el amor que da, hemos pasado por la fortaleza, hemos pasado por el centro de nuestro corazón, hemos pasado por nuestra capacidad de expresar nuestras emociones a través del arte o de un abrazo, hemos pasado por la capacidad de expresar nuestras ideas a través de un lenguaje claro y conciso, hemos pasado a través de nuestra relación con los demás y ahora llegamos a la última dimensión de la creación, que es Malhut en el reino de Asia. Malhut significa reino y es lo que complementa a Keter. No existe reino sin rey, ni rey sin reino, y es en el reino donde el rey debe reinar actuando. Esta es la dimensión más alejada de la luz y por ello nuestra responsabilidad es total. Tenemos dos frases que me gustan mucho, una de Dostoyevsky. Si podemos formular la pregunta, ¿soy o no responsable de mis decisiones? Es porque lo somos. Y otra frase de Bob Dylan, creo que un héroe es quien entiende la responsabilidad que conlleva en su libertad. Malhut, como dije antes, es la dimensión más alejada de la luz y por ello nuestra responsabilidad es total. Aquí es donde somos responsables por nuestras acciones y esta es la cumbre o el fruto de la creación, que es el corazón de la experiencia humana, que es nuestra capacidad de elegir, de ser libres y elegir hacia dónde vamos. Hemos sido creados para que nosotros, por nosotros mismos, decidamos ir hacia la luz. Toda la creación es el desarrollo de un ambiente justo para la experiencia humana, que es, elijo esto, yo sufro las consecuencias de mis elecciones, comprendo y reflexiono por qué he actuado así y cuáles fueron las consecuencias de mis decisiones, aprendo, me corrijo y crezco y doy un pasito hacia la luz. Este es el corazón de la experiencia humana. Es como cuando íbamos a aprender o estamos aprendiendo a ir en bici
y nuestro papá, mamá o hermano iban con nosotros al lado, y hay un momento, y ese es el momento Malhut, donde Dios, el Padre, el hermano, nos suelta la bici y vamos solos. Ahora el equilibrio depende completamente de nosotros. Y si caemos, no pasa nada, nos levantamos y volvemos a intentar hasta que seamos capaces de sostener nuestro propio equilibrio en base a nuestras propias decisiones. Bien. Hemos hablado de las desarmonías y las diferentes dimensiones, y ahora necesitamos hablar de la desarmonía en el reino de Malhut, en el reino del reino. Las desarmonías ocurren cuando yo idolatro una parte. ¿Qué significa idolatrar una parte? Significa creer que esta es la única parte real o que esta parte es superior a todas las demás. Cuando yo idolatro el reino material, tenemos un problema muy grave, porque en la materia, sin las demás dimensiones, nada tiene sentido. Si en el formulario que rellenamos antes de ir a un médico, hubiese ahí en este papel de los síntomas que tenemos o las causas que tenemos de lo que nos pasa, si hubiese un cuadradito que pusiera vacío existencial, yo creo que sería el cuadradito que estaría rellenado de todos. Y este es el gran drama de nuestra sociedad, es el vacío existencial, porque hemos construido una sociedad desconectada de todas las dimensiones superiores y hemos creído que la dimensión de Malhut, que el reino, que la materia, es la única dimensión real o es la superior, es la que más vale en base a todas las demás. Y para la Cábala esta es la victoria del mal. Y ahora vamos a entrar de lleno en este concepto que creo que es uno de los grandes regalos que la Cábala nos puede dar, que es la idea del mal cabalista. Y vamos a ver el mal en 3 dimensiones diferentes. La primera dimensión es esta, la que acabo de explicar, que es cuando yo separo la materia de las demás dimensiones y la materia no tiene sentido. Y esta es la victoria del mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mal es mal también para él. Y porque siento este vacío existencial y porque no encuentro la salida a este laberinto de la materia donde nada tiene sentido, invariablemente por esta búsqueda me encontraré las demás dimensiones. Por el dolor que siento de la ausencia de sinsentido, del mal que yo siento en el reino material, yo necesito encontrar la salida de este laberinto y invariablemente tendré que elevarme, tendré que subir. Y es en la subida donde encontraremos la siguiente dimensión del mal. Para la Cábala, el mal no es algo que debe ser luchado o combatido, sino el mal es una lección, es un aprendizaje, es algo que no está en su lugar, es un fragmento, es una fractura, es una idea que necesito comprender y poder cambiarme y aprenderla. Entonces, en la dimensión psicológica, en la dimensión intermedia del reino de la dimensión de Yetzirah, el mal es una lección. Y es, una vez más, gracias al dolor de esta lección, que la lección funciona tan bien. Entonces, cuando aprendemos la lección del mal, cuando somos capaces de entender la lección del mal y de cambiar, pues vamos a seguir creciendo. ¿Sí? Porque para la Cábala, el concepto de sabio es muy interesante. El sabio para la Cábala es aquel que es libre para pasear en todas las dimensiones del árbol de la vida. Es aquel que es capaz de surcar los mundos infinitos de la intuición, es aquel que es capaz de dar forma a ideas, de estructurarlas y de relacionarlas, es aquel que es capaz de darse por entero por pura generosidad, es aquel que tiene autoridad cuando necesite y que sabe marcar límites cuando es necesario, es aquel que puede girar los ojos hacia adentro y bucear en su mundo interior, en su corazón y reconocer en él una belleza infinita, es aquel también que es capaz
de expresar lo que siente a través de la belleza del arte, y es aquel que es capaz también de expresar sus ideas con mucha claridad, es aquel que es capaz de relacionarse con los demás de una forma natural y sana, y es aquel que es capaz de llevar a la acción aquello que él entiende que es justo y que es necesario ser hecho. Cuando me coloco en la dimensión del reino psicológico, cuando aprendo el mal que he experimentado ahí, cuando entiendo la lección del error cometido por mí o por los demás que me genera dolor, entonces la puedo aprender. Y cuando aprendo, puedo liberarme y seguir subiendo. ¿Verdad? Porque el mal es la fractura, es la idolatría de una dimensión, es cuando yo creo que algo, una parte de la creación es superior a las demás. Y es ahí cuando yo voy a generar el mal. ¿Cómo voy a solucionar el mal? Cuando reúno los fragmentos partidos. Cuando soy capaz de reunir otra vez toda la creación, no en partes, sino en una totalidad. Y es cuando vamos a llegar a las dimensiones superiores del árbol de la vida, y ese es el verdadero sentido de la creación, para que nosotros, seres humanos, utilizando nuestra propia libertad, podamos volver o hacer el camino de regreso hacia las dimensiones superiores. Porque vivimos una gran paradoja. Estamos en un universo creado, en un espacio atado al tiempo, y hay una parte nuestra que también está en el espacio y que también está atada al tiempo. Pero todos nosotros tenemos una parte dentro de nosotros que es capaz de cruzar fronteras en el cielo y que es capaz de llegar a estados de conciencia que están fuera del espacio y del tiempo. El sentido de la creación para la Cábala es para que cada uno de nosotros, seres humanos, podamos, utilizando nuestra propia libertad, llegar a una inmortalidad consciente y a una eternidad consciente. Y ahí arriba, todo mal se transforma en bien. Si cuando miro mi corazón sigue habiendo mal, eso significa que no estoy en las dimensiones superiores. El síntoma de que he llegado a esta tríada superior, a Binah, a Jochma, es porque he disuelto la percepción del mal que llevaba dentro de mí, porque en estas dimensiones superiores, es más, el mal tiene un único objetivo: hacer con que nosotros lleguemos a ella. Gracias por haber venido. Vosotros que sabéis más, si hay un cabalista aquí que nos quiera corregir, también ese es un buen momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro, algo que quieras compartir, este es un buen momento. Miquel. Es que yo ahora he entendido una frase de María Zambrano en El hombre y lo divino, que es la siguiente: que hay que pasar por todos los infiernos de la vida para vislumbrar la propia alma. Claro, yo, si no me corregís, este epílogo para mí es definitivo y pienso entender mal estas palabras. Simplemente era esto, porque terminas de decir, sin el dolor, sin el mal, difícilmente, o no necesariamente, pero es el síntoma de poder subir. No, y es más, cuando llegamos arriba, en teoría, nos damos cuenta que hemos llegado arriba gracias a muchas de las cosas que hemos sentido, ¿no? El mal y el dolor se vuelven como motores de este cohete que nos permite cruzar a lugares o llegar a estados de conciencia que sin él serían imposibles. Más cuestiones, preguntas, cosas. Venga.
Es la última actividad pública de este local. Que alguien tenga ahí el privilegio de decir, esta es la última pregunta hecha en este local. Sí, Virginia. Has comentado que había un autor cabalista argentino que lo comentaríamos. Ah, bueno. Sí. Sí, hay dos personajes que han sido muy interesantes, muy importantes en nuestro proceso. Uno es Mario Savant, que es extraordinario. Hemos tenido el privilegio de que parte del proyecto de investigación, una de sus discípulas estuvo con nosotros, María Eugenia, no sé si está ahí. Y hemos aprendido muchísimo con ella. Y otro es Volkov, que es de donde venía la idea del dar por dar, recibir por recibir. Y ese. Puedes encontrar muchas conferencias de ellos en YouTube, recomiendo muchísimo. Son mentes muy, muy portentosas y creo que eso es uno de los grandes regalos que la Cábala nos puede dar, que son conceptos luminosos, son ideas, herramientas o ideas que nos permiten comprender y ordenar una serie de cosas que llevamos dentro. Más cosas. ¿Alguien más? Pregunta. Algo que no ha quedado claro. ¿Se ha quedado claro todo? No puede ser. Venga, la última. Bueno, yo quiero compartir algo, no es una Sí. pregunta. Creo que a veces tenemos tanto miedo a sufrir, al dolor, ¿no? O al mal, a nuestro propio mal. Por ejemplo, el egoísmo, ¿no? Que todos tenemos, que a veces es lo que nos permite cambiar y tomar decisiones nuevas. Tal vez si no tuviéramos tanto miedo a pasar por esto, pues las cosas nos irían mejor a veces. Sí. No dije, mal en la Cábala se dice Ra, y Ra es de Rachon Atzmi, que significa deseo egoísta. Entonces el deseo egoísta es justamente esta fractura, es cuando yo creo que yo soy más importante que todo el mundo. Y si somos un poquito honestos con nosotros, nos daremos cuenta de que la principal causa de nuestro sufrimiento surge de ahí. Surge de alguna creencia insana de creer que yo soy más importante. Y claro, llegar a superar esto requiere un trabajo muy grande porque nos resulta difícil perdernos importancia, porque perder importancia conlleva sentirme menos y necesitamos mucha estructura, como dijo Pilar, necesitamos una estructura para ser disuelta. Esto es parte de la paradoja de este proceso. Y el bien significa deseo de influenciar en la Cábala. Y sé que la palabra influenciar puede tener una connotación ahora de marketing o de propaganda o con muchas fake news, pero en su origen influenciar es hacer el bien, es hacer la diferencia. Entonces el bien es el deseo, y esto es un concepto también maravilloso, el deseo no es algo que tiene que ser combatido, no somos deseos, quiero cosas, ¿no? A veces hay muchas porquerías alrededor de nuestros deseos, hay muchas compensaciones de cosas, pero si limpiamos nuestros deseos, nos daremos cuenta de que detrás de todo deseo hay un ángel. Nuestros deseos monstruosos son ángeles que tienen hambre, que no han sido honrados en un determinado momento. Y esto es importante. ¿Alguien más? No. Sí, Maya. En un libro había leído que en la Cábala se hace como una carta natal de tu vida pasada y se ve los miedos que surgen en esta vida o cómo trascender el dolor que tienes en esta vida justo con los miedos que has tenido en vida pasada. No sé si habéis llegado a una constancia de eso o si No. Sí, para la Cábala la idea de reencarnación es natural. Esto sería conversación para toda una charla más. La reencarnación es la ley de ciclicidad aplicada en la vida. Lo que se hace muchas veces es como el diseño del árbol de la vida para cada uno de nosotros, donde a través de preguntas y de reflexiones
podemos entender dónde tenemos desarmonías y dónde tenemos más armonía, pero en relación al árbol de otras vidas, esto nunca he oído y ni tengo ni idea de cómo se puede hacer. Sé que hay personas que mezclan los conocimientos de astrología con cábala y acaban generando algo, pero soy completamente ignorante en relación a eso. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna mano? No. Vale. Ok, entonces primero es agradecer muchísimo vuestro tiempo, vuestra paciencia. Habéis recibido por dar. Agradecer muchísimo a mis compañeros. Hemos vivido un viaje enorme durante este año de investigación. Hemos entendido muchas cosas que antes no entendíamos y esto nos ha hecho un poquito menos ignorantes, un poquito más fuertes, un poquito más buenos. Quería agradecer a todos y a cada uno vuestra consistencia y persistencia y nada, gracias. Bienvenidos.